Muy buenos días. La semana pasada ya comenzamos a ver lo que son las fórmulas en el programa Excel. Estuvimos viendo las fórmulas para sumar. No nos dio chance para ver las fórmulas para restar. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una tabla similar a la que hicimos la semana pasada. Lo único que las fórmulas que vamos a utilizar el día de hoy serían para restar y vamos a hacer una tabla de multiplicación. Nos vamos a ir al programa Excel. Yo aquí ya tengo lo que es mi cuadro de cifras. Como pueden observar, aquí tengo mi cuadro de cifras y lo único que yo tengo que hacer es colocar la fórmula para restar. Es muy similar a la de suma. La primera fórmula, recordemos cuál es lo primero que tenemos que poner para hacer una fórmula. ¿Qué signo? Igual. Igual. Igual, muy bien. Entonces colocamos el signo igual. Vamos a seleccionar nuestra primera cifra y luego colocamos el signo de resta, que el signo de resta es el signo de guión que está en el teclado. Luego seleccionamos nuestra segunda cifra, luego volvemos a colocar el signo de resta, seleccionamos nuestra otra cifra, el signo de resta, cifra, el signo de resta, la cifra, el signo de resta, y aquí ya es nuestra última cifra, entonces solamente la seleccionamos. Recordemos que cuando ya nos toca la última cifra, ya no tenemos con qué sumar o con qué restar, entonces automáticamente solo tocamos o presionamos lo que es la tecla Enter. No tenemos que colocar lo que es el signo de suma o la resta porque ya no tenemos otra cifra con qué hacer la operación. Y aquí tenemos, miren, el resultado de la columna B, la resta de las cifras de la columna B serían 1550. Recuérdenme cómo puedo hacer yo para copiar estas fórmulas a las columnas de la derecha. ¿Qué es lo que debo de hacer? Claudia. Claudia, ¿me escucha? Clic derecho, Miss, y llevarla hasta la última. Ok, recordemos que no es clic derecho. Vamos a pasar el mouse por este cuadrito verde que está en la parte inferior de la celda seleccionada. Cuando usted selecciona una celda, se le coloca en color verde y le aparece un cuadrito en la parte inferior de abajo. Entonces, aquí tenemos la fórmula. Nosotros pasamos el mouse. Cuando en pantalla nos aparece esa cruz en negrita, usted le da un clic, lo tiene presionado y lo arrastra hacia las celdas donde quiere que se copie o se pegue la fórmula que usted utilizó en la primera celda. Miren, aquí tenemos. Aquí está la fórmula. Recordemos que la fórmula que estamos haciendo el día de hoy es para restar. Es igual al de la suma. Lo único que cambia es el signo. Es el signo de la operación. Aquí la cambiamos por la resta y la vez pasada lo hicimos por el signo de sumar. Ahora vamos a ver la otra opción, que es la otra fórmula para poder restar. Esta es prácticamente igual a la primera fórmula. Lo único que aquí en Excel no hay un comando donde nos diga que vamos a restar. No es como suma, que nosotros escribimos igual y escribimos suma. Aquí automáticamente nos dice que dentro del paréntesis las celdas que van a estar y las columnas son para sumar. Aquí en Excel no hay un comando que nos diga que se va a restar. Entonces nosotros tenemos que escribir así. Escribimos igual y luego escribimos suma. Luego abrimos paréntesis, seleccionamos la primera cifra y colocamos el signo de restar.
Luego vamos seleccionando. Seleccionamos y luego el signo y seleccionamos. Recordemos que cuando es la última cifra, entonces cerramos paréntesis y solo presionamos la tecla Enter. Miren, y aquí tenemos lo que es el resultado. Como les dije anteriormente, aquí en Excel no hay un comando donde nos diga que se va a restar la operación. Entonces tenemos que escribir igual, escribimos la palabra suma y dentro del paréntesis escribimos las cifras y el signo con el que vamos a restar. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a copiar esta misma fórmula a las demás celdas. Paso el mouse. Cuando me aparece la cruz en color negro, doy clic, tengo presionado y lo arrastro hacia abajo para que se copien lo que son las fórmulas. Si nosotros vemos aquí, nos aparece, en el primero nos apareció bien, que nos dice 100. Aquí nos aparece menos 185. Quiere decir que la suma es más grande, que no se puede restar. Entonces lo que podemos hacer aquí es que cambiamos, podemos cambiarlo más alto el número. Miren, si ustedes van cambiando, aquí lo que les quiero mostrar, como ustedes ya tienen la fórmula, si a un caso ustedes se equivocaron en cualquier cifra, ustedes solo la cambian, pueden cambiarla. Por ejemplo, aquí no era 60, sino que era 40. Entonces ustedes presionan, cambian 40, presionan la tecla Enter y automáticamente el resultado se cambia. Entonces estas serían las fórmulas que nosotros utilizamos para poder restar cifras. Entonces recordemos cuál es la primera fórmula. Entonces recordemos que la fórmula número 1 solamente vamos a escribir el signo igual, vamos a ir seleccionando las celdas donde están las cifras y vamos a ir colocando lo que es el signo. Si es la suma, colocamos el signo más y si es resta, colocamos el signo de restar. Y luego vamos seleccionando nuevamente las celdas donde están las cifras. Recordemos cuáles son las filas y cuáles son las columnas. Vamos a ver, Mary, ¿cuáles son las columnas? Pues, las columnas son las letras. Correcto. Recordemos siempre que las columnas están distribuidas por letras y son las que vienen verticalmente. Verticalmente quiere decir de arriba hacia abajo. Entonces, diga, esta sería una columna, columna B. Entonces, las filas serían las que están distribuidas por números. Y son las que van horizontalmente de izquierda a derecha. Entonces, aquí podemos decir que la primera fila es la número 4, la segunda fila es la número 5. Y la segunda fórmula que nosotros podemos utilizar para restar, siempre vamos a escribir el signo igual. Recordemos que el signo igual no nos debe de faltar porque es lo primero que debemos de hacer al hacer una fórmula. Luego vamos a escribir suma. Entre paréntesis vamos a seleccionar las celdas. Recordemos que cada cuadrito que nosotros veamos aquí en pantalla es una celda. Cada celda, seleccionamos cada celda con cada cifra y luego solo vamos colocando el signo de la operación. Si es suma, o es resta, o es multiplicación, o es división. Entonces, esto sería para la resta. Vamos a hacer un ejemplo de cómo multiplicar aquí en Excel. No se preocupen que solo explico esto y les vuelvo a colocar lo que es la pantalla de la tabla para que comiencen a hacer lo de las restas. Quiero mostrarles una operación muy fácil para que ustedes aprendan a multiplicar.
Aquí tenemos un breve ejemplo acerca de la tabla del número 9. Aquí yo ya tengo 9 por 1, 9 por 2 y así hasta llegar a 9 por 10. ¿Cómo nosotros podemos buscar el resultado? Aquí tengo, por ejemplo, siempre colocamos lo que es el signo igual. Recordemos eso. Selecciono lo que es la primera celda, que es la cifra donde está. Y luego recordemos cuál es el signo que nosotros utilizamos aquí en Excel para multiplicar. ¿Cuál es el signo que utilizamos? X. Aquí en Excel. ¿Y en Excel cuál es? El asterisco, muy bien, excelente. Recuerdan que antes de comenzar la clase, la semana pasada, yo les mostré el cuadro de operaciones y les mostré que para la suma y la resta se utiliza el mismo signo. Ya para la multiplicación no se utiliza la X que nosotros comúnmente utilizamos. Aquí en Excel se utiliza lo que es el asterisco. Entonces, decimos que la columna de fila 4, que es donde está el 9, se va a multiplicar por la columna de fila 4. Y solo presionamos la tecla Enter y automáticamente nos aparece el resultado. Miren, entonces, ¿qué voy a hacer para buscar el resultado de las demás? Entonces, solamente paso el mouse, me aparece la cruz, luego selecciono, tengo presionado y lo arrastro hacia abajo. Miren, automáticamente aquí tenemos lo que es una multiplicación. Y un breve ejemplo con una tabla. Pero si aquí tenemos operaciones, podemos hacer operaciones. Un ejemplo, 24, 2400, y digamos que sería por 30. Entonces aquí solo le damos igual, seleccionamos, lo escribimos por, miren, automáticamente les aparece, no solamente con una cifra pequeña, sino que con la cifra que ustedes busquen. Entonces, aquí dejé yo este espacio porque aquí ustedes van a hacer alguna tabla, pueden hacer la tabla del 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, las que ustedes quieran y van a escribir el resultado. Exactamente así como yo lo hice aquí. Van a escribir lo que es alguna tabla y van a hacerlo en la fórmula para que les aparezca lo que es el resultado. Entonces, veamos nuevamente la fórmula. Recordemos que solamente tenemos que seleccionar las cifras y escribir lo que es el símbolo de la operación. En este caso, en la multiplicación, se utiliza lo que es el asterisco para poder multiplicar. Hoy vamos a ver lo que son las restas y la multiplicación. Entonces, pueden comenzar a hacer la tabla de la resta. Pueden hacer las mismas cifras para que no pierdan tiempo en estar inventando. Pueden utilizar las mismas cifras, pero si ustedes quieren, pueden utilizar nuevas. Pero recuerden que a la hora de hacer las fórmulas, tienen que hacer dos fórmulas. La fórmula 1 y la fórmula 2. ¿Y cómo se resta que yo entré tarde porque se tuvo que reiniciar? ¿Más fuerte? ¿Cómo dice? Que lo puedes explicar de nuevo cómo restar porque yo entré tarde porque mi compu se reinició. Ok, muy bien. Y tenemos la tabla con las cifras para poder restar. La fórmula para poder restar es muy similar a la de la suma. Solamente se cambia lo que son los signos. Primero, recordemos que lo primero que tenemos que escribir es el signo igual. Escribimos el signo igual. Luego vamos a ir seleccionando cada celda con cada cifra que vamos a restar. Como ya tenemos la primera celda seleccionada, vamos a escribir el signo de la resta. El signo de la resta, aquí en el teclado, es el signo del guión, es decir, de una línea que está a la par de la tecla Shift. Luego seleccionamos la siguiente cifra y colocamos nuevamente el signo. Y así vamos seleccionando y colocando el signo. Okay. Aquí como ya tenemos la última cifra,
Ya no vamos a colocar lo que es el signo de la resta. Entonces, solo presionamos lo que es la tecla Enter y automáticamente nos aparece lo que es el resultado. Aquí tenemos, miren, la fórmula es prácticamente igual a la de la suma. Lo único que van a cambiar es el signo de la operación. Si es una suma o si es una resta, solo tienen que cambiar el signo. Para poder copiar esa fórmula a las demás celdas, vamos a pasar el mouse por el cuadrito. Recordemos que cuando nosotros seleccionamos una celda, esa celda se sombrea, todo el contorno se sombrea en color verde. Y en la parte de abajo podemos ver un cuadrito. Entonces, cuando nosotros pasamos el mouse, nos aparece una cruz. Nosotros seleccionamos, tenemos presionado y lo arrastramos hacia la derecha y automáticamente se nos pega lo que es la fórmula. Esa misma fórmula se pega a las demás celdas. En la fórmula número 2, aquí en Excel no hay un comando para restar. Entonces vamos a escribir el signo igual, escribimos suma, me van a decir, pero no vamos a sumar. Correcto, así es, no vamos a sumar, pero aquí en Excel no hay un comando que nos diga que va a restar la operación. Entonces escribimos igual, suma, abrimos paréntesis y vamos seleccionando y colocamos el signo de restar. Volvemos a seleccionar, colocamos el signo de resta, seleccionamos el signo de resta nuevamente y seleccionamos la última cifra. Como ya no tenemos otra cifra con que restar, vamos a cerrar paréntesis y automáticamente presionamos lo que es la tecla Enter y nos aparece el resultado. Aquí tenemos el resultado. Recordemos que cuando vamos a restar podemos escribir igual suma, pero al momento de que las columnas y las filas estén dentro del paréntesis, tenemos que escribir el signo de la operación que vamos a hacer. Aquí en este caso sería el signo de la resta. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a copiar esa misma fórmula a las demás celdas. Y listo. Les había comentado que si ustedes se equivocan en alguna operación, digamos que su mamá tiene alguna tienda, por así decirlo, alguna tienda, y ustedes están haciendo algún cuadro con artículos en existencia o prendas, y también están escribiendo lo que es el precio, puede ser el precio por unidad, luego el precio al que lo van a vender, y usted se equivocó. Y entonces usted quiere saber la ganancia de eso. Pero si usted se equivocó, pero como usted ya tiene sus fórmulas, usted puede cambiar cualquier número. Digamos, aquí no era 10, sino que era 5. Entonces usted escribe el número 5 y le presiona la tecla Enter y automáticamente, si ustedes se fijan, se le cambió lo que es el resultado. Aquí con las fórmulas no hay ningún error. Si usted escribe bien la fórmula, todos los resultados le van a salir exactos. En la próxima clase vamos a aprender a sacar el porcentaje, que a veces la comisión de venta de algunas personas o cuánto gana una persona, ¿verdad? Su salario, el porcentaje. Eso lo vamos a aprender la siguiente clase. Ahorita quiero que comiencen a hacer lo que es la tabla de resta para luego hagan lo que es un ejemplo de una tabla de multiplicación. Vamos, comiencen.